En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca de mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan con los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que le den culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrían traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna,
De este modo se alegrarán por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron el fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Es palabra del Santo Evangelio. Se han borrado nuestros pecados. Nos podemos sentar. La primera lectura la podemos resumir en barriga llena y corazón contento. Los hebreos habían salido de la esclavitud, se encuentran con hambre, con sed y reclaman, se ponen, reniegan. Y Moisés, que una y otra vez pide por ellos, pide nuevamente por ellos, y nuestro Señor les da lo que necesitan. Están añorando otras cosas que tenían cuando eran esclavos. No se dan cuenta que la libertad cuesta, el bien cuesta, lo noble cuesta, lo santo cuesta. El enseñarles a los hijos el bien cuesta. Ahorita me encontré allá en la puerta un viejo que estaba esperando a sus niños que sellaran su boletita para irse, le sellaron y se fueron. Eso cuesta. Los que se quedaron, eso cuesta, pero están en el camino correcto. Todo cuesta. Y nuestro Señor, Moisés le dice a Dios y Dios les da lo que necesitan. No les importaba a ellos que iban camino hacia la libertad, a este pueblo. Les importaba saciar lo inmediatamente necesario. En la segunda lectura encontramos que San Pablo nos dice que Cristo se ha entregado, no lo han matado, Él se ha entregado a la muerte para salvarnos, porque ese es el plan de Dios, para que todos tengamos vida nueva, vida mejor, vida digna, vida en el cielo. Y el Evangelio nos narra el encuentro de Jesús con la samaritana, que tiene muchísimas cosas que reflexionar. Pero yo creo que lo importante aquí es conocer la figura de esta mujer que está pensando que Dios es únicamente un culto, es decir, un rito, unas oraciones, es un acto de ir un ratito a hacer oración, a encontrarse con Dios. Piensa que todo eso es Dios nomás, no se da cuenta de más. Y por eso, como estaba muy desencajada de aquello, lleva una vida que no es muy agradable a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, con toda caridad, con toda bondad, le hace saber que su vida no está completa, que no lleva bien su vida, que le falta, que no está acorde con lo que es el Dios en quien ellos creen. Y le discute la mujer que si la oración es aquí o allá.
No hay lugar para eso, dice Jesús. Tenemos que adorar a Dios en espíritu, es decir, sí ir al culto, sí venir a misa, sí hacer lo que Dios quiere, pero también en verdad, es decir, con los demás. Dios no se queda aquí cuando venimos a misa, se queda aquí Dios y salimos y ya nos olvidamos de Él y vivimos allá como paganos, como si nada existiera. Y luego vienen los días santos y un ratito rezamos o venimos y otra vez vivimos como paganos. Dios no es nada más el culto. Dios es la entrega generosa de nuestra fe para obrar según esa fe que nos fue regalada en el bautismo. Por eso aparece aquí el agua. Esa agua que yo te he de beber, que yo te voy a dar, tiene vida eterna. Es el agua del bautismo y los demás sacramentos. Los sacramentos nos dan la vida de Dios y quien no los recibe, no recibe la vida de Dios y se queda excluido de Dios, no porque Dios quiera, sino por decisión personal. Por eso es muy importante enseñarles a los niños a recibir los sacramentos y a ser veraces, a no hacer trampa. Los niños que son enseñados así van a hacer pagarle a sus papás con creces todo lo que hacen mal, porque están sembrando el mal en esos niños y lo siembran chiquito, pero cuando crezcan se va a ver como en una lupa gigantesca ese pequeño mal que sembraron. Entonces lo que recibimos es la vida de Dios en cada sacramento. Y dice en espíritu y en verdad, porque lo que recibimos en cada sacramento es al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo como gracia, la gracia que nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo, templo del Espíritu Santo, herederos del cielo y miembros de la iglesia. Eso lo recibimos en el bautismo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da ahí en el bautismo la vida de Cristo. En la confirmación también recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da en la confirmación sus 7 sagrados dones para que podamos vivir bien nuestra vida cristiana. Nos da elementos para que tengamos vida buena, para que nos acerquemos a Dios, para que vivamos como Dios quiere. No nada más pensemos que Dios es una oración, que Dios es una misa, sino que es la vivencia de todo aquello que recibimos en cada sacramento, y la vivencia es afuera. En la Eucaristía, en la Santa Misa, también recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da a todo Cristo. A todo Cristo, por eso dice el sacerdote, este es el Cordero de Dios. Y así en todos los sacramentos, por eso el Señor dice, esta agua en espíritu y en verdad. Esta mujer se quedaba con eso, pero en ese poquito diálogo que tiene Jesús con ella, un diálogo que ella se asombra y que los discípulos se asombran y todos se asombran porque no podía un judío platicar con un samaritano y mucho menos con una mujer a solas. Pero nuestro Señor viene a romper todo eso que no está bien, porque cada persona es importante para Dios, cada persona es importante para la iglesia, cada persona es importante para cada cristiano, para cada persona de fe. Y por eso en esa persona de fe, en cada persona, debe de realizarse todo lo que el Señor nos regala. Por medio de la fe, que no es una fe nada más de creer, sino es una fe operante, que hace el bien a los demás, que cumple los mandamientos,
especialísimamente el mandamiento del amor, donde por mi fe yo sé que en ese que está sufriendo es el rostro de Cristo, porque quiso Cristo dejar ahí su rostro, además de dejarlo en las imágenes, en los sacramentos, dejó su rostro en el que sufre. En aquel que se droga, ahí está el rostro de Cristo. En el borrachito, ahí está el rostro de Cristo. En tu niño que es muy travieso, que te saca canas verdes, que tiene 10 reportes cada semana, ese es el rostro de Cristo. Ahí es donde debemos ver a Cristo, y esa agua que Dios nos da es para eso, para actuar ahí, para verlos como Cristo y ayudarles a su manera, no a mi manera, para ver lo que necesitan ellos, no cómo me siento yo al verlos así. Que nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios, nos enseñe, nos ayude a ver a su Hijo como ella nos ve a nosotros. Así sea.